El momento de la verdad. Con nosotros Dani Hernández, portavoz de la campaña de Luis Javier Hernández, Miguel Ríos, Miguelón, todo el mundo dice Miguelón, de la campaña de Carmen Maldonado y Cristian Cortés de la campaña de Jesús Manuel Ortiz. Todos saben que el próximo domingo a las 9 de la noche, por Guapa, viene el debate de los presidentes. Yo voy a estar allí haciendo unas cuantas preguntas de los presidentes de la candidatura a la presidencia del Partido Popular. Con nosotros, aquí está Miguelón. Miguelón, ¿cómo está? Muy bien. Y a los demás, pónmelos también si quieren en pantalla de una vez, a todos de una vez. Ok, vamos a empezar con Dani, ¿todo bien? Cristian, saludos. Saludos. Ok, Saludos. Vamos al mambo. Voy a preguntarle para arrancar a Miguelón. Cuando Carmen Maldonado dijo que no tiene esqueleto en el closet, ¿se refiere a que los demás tienen esqueleto en el closet? No necesariamente. ¡Ave María! No necesariamente. Lo que ella te está diciendo a ti es de que ella tiene su administración limpia. Ajá. Y que tiene su carrera política sin ninguna mancha. Y eso lo que significa es que tú tienes la frente en alto para tú poder fiscalizar el gobierno como es. O sea, que cuando ella dijo que ella no tiene esqueleto en el closet, no está diciendo que los demás sí. Bueno, ella dijo, yo soy la mejor candidata porque no tengo esqueleto en el closet. Pues ella dijo, yo no tengo esqueleto en el closet y puedo fiscalizar al partido contrario sin... Y los otros no pueden fiscalizar porque los otros tienen esqueleto en el closet. Bueno, no tienen esqueleto en el closet, pero ahora yo te puedo decir a ti, si tú no tienes una nota adecuada administrando otro municipio, ¿verdad? No te puedes parar a hablar de administración. Miguel, después usted va a pedir un voto popular, tenga cuidado con lo que dice aquí, que después... No, o sea, es que... Porque si gana Javi... Es que tenemos... Bueno, si gana Javi, santo y bueno, pero ahora... ¿Pero usted votaría por Javi? Lo menos... No, yo voto por Carmen. Por eso, pero menos, si gana Javi, ¿usted votaría después por él? Bueno, hay que seguir la regla del partido. Ah, ok. Y hay que unirse. Ahora, lo que yo te digo a ti es deber de cada candidato, dentro de las posiciones que ocupa hoy, presentar su resultado administrativo que ha tenido al día de hoy a los populares. Ok, y eso es lo menos, eso es básico, 101. Y eso significa que Javi Villalba no puede dar los resultados porque, porque tiene un déficit de muchos años, como dijo el alcalde de Arecibo. El alcalde de Arecibo dijo 12 millones de pesos y que tenía el déficit por los 10 años que lleva de alcalde. Eso lo dijo él y no sabe, yo no he podido constatar en un papel los 12 millones de pesos. Lo que yo sí te puedo decir... Pero lo repitió de lo más bien y detalle a detalle, punto por punto. Bueno, como tú lo dijiste. Pero lo que yo sí te puedo decir a ti que si hay 78 municipios y la Contralor de Puerto Rico tiene clasificado al municipio de Villalba número 78. Sí. Y tiene F en su funcionamiento. ¿Cómo yo llevo a presidente del Partido Popular Democrático a un candidato que en su administración tiene F? Ok, y usted está con Carmen Maldonado porque ella sí tiene A. No, ella tiene B y ella cogió un municipio en 4 millones en déficit, en 2 años lo puso positivo, subió la nota de F a B, ¿ok? Y ha seguido funcionando. Inclusive, hasta en el proceso de reorganizar su municipio, se bajó su sueldo. Así que... Dani y Javi Villalba, ¿se bajó el sueldo o sigue cobrando caro y el déficit sigue arriba? No, mira, cobra lo que se merece, ¿verdad? El obrero es digno de su salario. Yo sí, pues, felicito a Miguelón porque acaba de darle un soundbite al PNP para su campaña. Yo creo que en ese error no debemos caer. No me parece que sea necesario. Y además es falso. O sea, Javi ha bajado a prácticamente la mitad el déficit con todos los recortes que han sufrido los municipios. Aquí hay un alcalde en esta transmisión, el alcalde de Aguada. Sabe lo que es tener un déficit heredado. Sin embargo, de manera operacional, cada año ha podido cerrar en superávit para seguir amortizando ese déficit. Yo creo que es bastante injusto señalar eso como si fuera una gran piedra en el camino. Sin embargo, también tenemos que aceptar como una estrellita, ¿verdad? En la campaña de Luis Javier, que ha sido el candidato más atacado por populares y por PNP. A algunos les preocupa en el PNP que gane Luis Javier por lo que significa para una elección general un candidato fuerte como él, si fuera el candidato a la gobernación. Y otros pues simplemente, ¿verdad? Entendemos que al ver que siguen rezagados, pues saquen la bandera del ataque. Pero tiene esqueleto en el closet, entonces, Javi, ¿o no tiene esqueleto en el closet? No, hombre, su trayectoria ha estado ahí, ha sido transparente. Incluso, Jay, para que la gente lo sepa, apenas en enero, y yo creo que Cristian estuvo allí, hubo una reunión de la asociación de alcaldes, todos los alcaldes asociados votaron unánimemente por mantener a Javi frente a la asociación. Incluyendo a Cristian Cortés, que está ahora con Jesús Manuel. ¿Cómo? Incluyendo a Cristian Cortés, que está con Jesús Manuel. Bueno, fue uncontested, o sea, nadie lo retó y fue unánime la aprobación en la asociación de alcaldes. Parece que
quizás algunos, pues de momento al ver que Javi tiene una aspiración ulterior, pues entonces ahora, ¿verdad? Los acomodos son distintos, pero tengo que decirte que es una pena que realmente veamos que esta campaña en este momento, cuando se ha podido llevar de una manera, llegue ahora a unos ataques que son totalmente injustos y que lo único que le dan es carne al PNP para atacar a los populares eventualmente. Ok, te voy a hacer una pregunta a los tres, Cristian, Miguelón y también a Dani. Digo, alcalde, perdón, ¿verdad? Que le estoy diciendo Cristian, pues. Una pregunta. ¿Cuántos van a votar debajo de la pava? No importa quién sea el candidato. De los tres, ustedes tres. Yo voy a votar bajo la pava. Pues entonces, los tres van a votar, Ok, así que pase lo que pase, va a votar por la pava. Sí, hasta ahora los candidatos son muy buenos y mejores que los del PNP. ¿A quién le voy a dar el voto? No, por si acaso Victoria Ciudadana estaba buscando el voto de ustedes. Victoria Ciudadana. Está bien. Ok, Cristian, pregunta. Allá, ¿por qué Jesús Manuel? O sea, y obviamente, pues, ¿cuáles son los escritos en el closet de Jesús Manuel según Carmen Maldonado? Pues mira, Jesús Manuel es el único que por los pasados 2 años ha estado en la calle trabajando y fiscalizando al Partido Progresista, ha estado llevando sus conversatorios de Fuerza Nueva por todos los pueblos de Puerto Rico. No comenzó hace 40 días a hacer campaña, sino que lleva 2 años presentándose al pueblo de Puerto Rico. Dicho sea de paso, es el único que ha presentado propuestas claras y concretas, como por ejemplo terminar la reorganización del Partido Popular Democrático. Es que la parte de los esqueletos, no escucho bien la parte de los esqueletos. ¿Él contestó los esqueletos o no? Es que no escuché esa parte. Un plan de gobierno balanceado. Y en el caso de los esqueletos, yo no me debo decir que nosotros no nos sentimos aludidos por esa presión en lo más mínimo. O sea, que no tiene esqueleto. Absolutamente no. ¿Y por qué Yo Carmen Maldonado espero diría que algo así? Carmen se haya referido a los esqueletos al PNP, es lo que espero realmente. Ah, ok. Dani, como ven, es asesor del Partido Popular más que de Javi. Ok. Dani, una pregunta. Volviendo a Cristian Cortés, por saber, en el caso del endoso de Sila Calderón, ¿cuánto daño le hizo la campaña de Jesús Manuel? Y obviamente para beneficiar a Luis Javier, que fue el endosado por Sila Calderón. Pues ningún daño, porque quien va a escoger al próximo presidente del Partido Popular Democrático son los populares. Los populares de a pie, los populares de la calle, los populares de la base. Y ese popular es al cual Jesús Manuel Ortiz ha estado visitando por los pasados años. De hecho, no es la primera vez que los populares a nivel de todo Puerto Rico eligen a representantes de Jesús Manuel. Ya sucedió en el pasado en 2 ocasiones a las cuales ha aspirado a la Cámara de Representantes por acumulación. De hecho, en la pasada evento para escoger a la Junta del Partido Popular Democrático fue el que más votos obtuvo por parte de los populares. Así que en esta elección quienes van a escoger al próximo presidente va a ser los populares y los populares están con Jesús Manuel Ortiz. Ahora le pregunto a Miguelón, que obviamente fue comisionado electoral del partido, ¿cuánta gente sería un éxito? O sea, ¿cuánta gente ustedes esperan que es un número de participación exitosa? Porque la verdad es que este evento, mucha gente está hablando de 50.000 personas o menos, 30.000 personas para un partido que obviamente en un momento dado sacaba casi 1 millón de votos, ¿verdad? Estamos hablando de un partido que todos los partidos han tenido una mengua, eso es la realidad. ¿Cuánta gente ustedes esperan que vaya a votar? Este evento se ha hecho para que participen entre 70 y 80 mil personas. Sí. Puede llegar hasta 110.000. Ok, déjame hacer la pausa entonces para que me contesten. Entonces, ¿cuál es el número? Los demás, ¿verdad? Que ellos esperan, yo espero 50.000 más o menos, entre 40 y 50. No se desconecten. Y por si acaso, cuando regrese con ustedes, me gustaría saber también si el Partido Popular es el partido conservador de José Luis Dalmau o liberal de Alejandro García Padilla. ¿Cuándo regresemos?